rompiendo pactos mentales de escasez heredados. Hay batallas que no se pierden por falta de fe, sino por exceso de creencias heredadas que nunca fueron examinadas. Y esta es una de ellas. Porque puedes orar, ayunar, diezmar, servir, y aún así vivir atrapado en ciclos de escasez, frustración y miedo al futuro. No porque Dios te esté probando, sino porque tu mente sigue firmando pactos que Él jamás escribió. Hoy necesito decirte algo con claridad, aunque incomode. Dios no prueba tu fe. Dios revela tu mentalidad. Las pruebas no llegan para ver si confías en Él, llegan para mostrarte en que realmente confías cuando todo se sacude. Cuando el dinero no alcanza. Cuando el negocio falla. Cuando el proyecto se detiene. Cuando la provisión se retrasa. Ahí no se revela tu oración, se revela tu pensamiento interno. Muchos llaman prueba de Dios a lo que en realidad es una radiografía del alma. Porque la fe no se mide por lo que declaras cuando todo va bien, sino por lo que piensas en silencio cuando la presión aprieta. Y aquí empieza el problema que casi nadie quiere confrontar. La escasez no siempre es económica, muchas veces es heredada, aprendida y normalizada. Hay pactos mentales que no firmaste tú, pero que sigues obedeciendo. Pactos que se formaron en la infancia, en la cultura, en el miedo de generaciones pasadas. Pactos silenciosos que dicen cosas como: eso no es para nosotros. Más vale poco seguro que mucho arriesgado. Dios quiere que seas humilde, no próspero. El dinero corrompe. Si tienes más, te alejas de Dios. Y sin darte cuenta, vives intentando agradar a Dios mientras traicionas su diseño. Porque Dios nunca glorificó la pobreza mental. Nunca honró la mentalidad de sobrevivencia. Nunca celebró el pensamiento pequeño. Lo que sí confrontó una y otra vez fue la incredulidad disfrazada de humildad. La Biblia está llena de personas que amaban a Dios, pero pensaban como esclavos. Israel es el ejemplo más doloroso. Fueron liberados con poder, milagros y promesas. Pero aunque salieron de Egipto, Egipto nunca salió de su mente. Y ahí está el patrón que se repite hasta hoy. Dios los saca, pero ellos siguen pensando como esclavos. Dios provee, pero ellos siguen esperando escasez. Dios promete tierra, pero ellos ven gigantes. No es que Dios fallara. Es que la mentalidad no había sido renovada. Por eso el desierto no fue un castigo. Fue un proceso de revelación. Dios no estaba tratando de ver si ellos confiaban en Él. Dios estaba mostrando lo que había dentro de ellos. Y aquí entra una verdad que incomoda. Las pruebas no crean mentalidades, las revelan. Cuando el dinero falta, sale el miedo que ya estaba ahí. Cuando el negocio se cae, emerge la mentalidad que nunca confió. Cuando la abundancia llega, se manifiesta si idolatrabas la escasez o la provisión. Muchos dicen, Dios me está probando. Pero lo que en realidad ocurre es que Dios está quitando el velo. Y eso duele. Porque es más cómodo pensar que todo es una prueba externa que aceptar que hay pactos internos que necesitan romperse. Pactos que se hicieron con frases escuchadas una y otra vez. Con ejemplos de padres agotados, luchando, sobreviviendo. Con historias de fracaso repetidas como advertencias. Y así, sin ceremonias ni firmas, la mente aprende a limitarse. El problema no es que no creas en Dios. El problema es que aprendiste a creer en la escasez como si fuera voluntad divina. Y aquí viene una confrontación necesaria. Dios no honra la mentalidad que llama fe a lo que en realidad es miedo espiritualizado. Hay personas que oran, pero piensan como pobres. Que leen la Biblia, pero interpretan desde la carencia. Que hablan de bendición, pero esperan fracaso. Y luego se preguntan por qué las promesas no se manifiestan. No es falta de unción. No es falta de oración. Es falta de alineación mental. Por eso Romanos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No dice por medio de más actividad religiosa. Dice entendimiento.
Porque el reino de Dios no se experimenta con una mente esclava. Y aquí viene algo que debes escuchar con madurez. Dios no va a bendecir una mentalidad que no podría administrar la bendición sin destruirse. Por eso muchos ciclos se repiten. Por eso muchos avances se detienen. Por eso muchos milagros parecen incompletos. No porque Dios sea injusto, sino porque la mentalidad sigue atada a pactos antiguos. La escasez heredada no siempre se manifiesta como falta de dinero. A veces se manifiesta como miedo a crecer, como culpa al prosperar, como autosabotaje cuando algo empieza a ir bien, como esa voz interna que dice, esto no va a durar, algo malo va a pasar, mejor no te ilusiones. Y esa voz no viene del espíritu, viene de pactos no rotos. Aquí es donde muchos se incomodan, porque prefieren orar por provisión antes que confrontar su pensamiento. Pero Dios no sana lo que niegas. Y no rompe lo que justificas. Este mensaje no es cómodo. Es necesario. Porque no puedes entrar a una nueva dimensión con una mentalidad vieja. No puedes administrar abundancia pensando como sobreviviente. No puedes caminar en propósito si sigues obedeciendo pactos que nunca fueron de Dios. Y esta serie no es para endulzar la escasez. Es para romperla. En las próximas páginas vamos a desmantelar, uno por uno, esos pactos mentales heredados. Vamos a entender cómo se forman, cómo se manifiestan y, sobre todo, cómo se rompen bíblicamente, sin caer en decretos vacíos ni espiritualidad superficial. Porque Dios no quiere que sobrevivas. Quiere que camines en libertad. Y la libertad empieza en la mente. Si esto ya te incomodó, es buena señal. Significa que algo está despertando. Aquí no vamos a preguntar si tienes fe. Vamos a examinar cómo piensas cuando nadie te ve. Y ahí empieza la verdadera transformación. Hay una razón por la que muchas personas aman a Dios con sinceridad, pero siguen viviendo con ansiedad financiera, miedo al futuro y una sensación constante de que nunca es suficiente. No es falta de fe. Es una fe operando dentro de un sistema mental equivocado. Porque la mente puede creer en Dios y, al mismo tiempo, desconfiar profundamente de la vida. Eso es lo que hace tan peligrosa la escasez heredada. No se presenta como incredulidad abierta, sino como prudencia, cautela, realismo, e incluso como falsa espiritualidad. Se disfraza de sabiduría, pero en el fondo es miedo estructurado. Muchos no rechazan la provisión de Dios. La temen. Temen lo que no conocen. Temen repetir errores. Temen perder lo poco que han logrado. Y ese temor no nació en ellos. Fue aprendido. Aprendido al ver a padres vivir endeudados, cansados, frustrados. Aprendido al escuchar frases como, el dinero cuesta mucho, nada es seguro, no te arriesgues, mejor así, peor es nada. Aprendido en contextos donde soñar era visto como peligroso. La mente infantil absorbe estas ideas como verdades absolutas. No las cuestiona. Las convierte en pactos silenciosos. Y años después, cuando la persona intenta avanzar, esos pactos se activan como frenos invisibles. Por eso hay personas que oran por oportunidades, pero cuando llegan, las rechazan. Que piden crecimiento, pero se sabotean cuando empieza. Que claman por provisión, pero sienten culpa cuando reciben más de lo que imaginaban. No es incoherencia. Es lealtad inconsciente a una mentalidad heredada. La mente dice, avanza. Pero el subconsciente dice, no traiciones lo que te enseñaron. Y aquí es donde muchos procesos espirituales se estancan. Porque no puedes romper cadenas externas sin confrontar lealtades internas. Dios entendió esto desde el principio. Por eso, cuando sacó a Israel de Egipto, no los llevó directamente a la tierra prometida. No porque no pudiera, sino porque no estaban preparados mentalmente para habitarla. La esclavitud no solo había marcado sus cuerpos, había moldeado su forma de pensar.
En Egipto aprendieron a obedecer sin cuestionar, a sobrevivir con poco, a depender de un sistema opresor. Aprendieron a esperar castigo, no provisión. Aprendieron a ver al poder como amenaza, no como bendición. Y cuando Dios los libera, sucede algo revelador. Ante el primer problema, quieren regresar. No porque Egipto fuera bueno, sino porque era familiar. La mente prefiere lo conocido, incluso si duele, antes que lo desconocido, aunque sea prometido. Eso mismo pasa hoy. Muchas personas prefieren seguir luchando en lo conocido que enfrentar la responsabilidad de una nueva mentalidad. Porque una mentalidad renovada no solo trae bendición, trae responsabilidad, expansión, decisiones difíciles. Y eso asusta. Por eso algunos dicen, Dios me tiene en proceso, cuando en realidad Dios está esperando que dejen de pensar como antes. Porque hay procesos que no avanzan por tiempo, sino por conciencia. El desierto duró 40 años no porque Dios tardara, sino porque la mentalidad no cambiaba. Cada milagro era una prueba reveladora. Cada provisión mostraba si confiaban o murmuraban. Cada dificultad sacaba a la luz lo que realmente creían. Y lo que creían no era escasez de comida. Era escasez de confianza. Hoy pasa lo mismo. Cuando una persona pierde un ingreso, se revela si su confianza estaba en Dios o en la fuente. Cuando un proyecto falla, se revela si su identidad estaba en el propósito o en el resultado. Cuando hay abundancia, se revela si su corazón estaba sano o condicionado por culpa. Por eso Dios no prueba la fe como un examen. La fe no se evalúa. Se manifiesta. Lo que se evalúa es la mentalidad que sostiene esa fe. Y aquí hay algo que debe decirse con claridad. Una mente programada para escasez interpreta cualquier prueba como amenaza, no como formación. Todo se vive en modo supervivencia. Todo se siente como riesgo. Todo avance parece peligro. Y así, la persona vive espiritualmente despierta, pero mentalmente limitada. Esto explica por qué algunos leen promesas bíblicas y sienten consuelo, pero no transformación. Las leen desde la carencia, no desde la identidad. Porque no es lo mismo leer El Señor es mi pastor, nada me faltará desde una mente confiada, que desde una mente entrenada para esperar falta. La misma palabra. Diferente mentalidad. Diferente experiencia. Dios no cambia la palabra para adaptarla a tu miedo. Cambia la mente para que la palabra pueda cumplirse. Y aquí aparece una resistencia profunda. La mente de escasez no quiere morir. Porque morir a esa mentalidad implica dejar de victimizarse, dejar de justificarse, dejar de culpar al pasado. Implica asumir que ahora eres responsable de lo que piensas, decides y construyes. Y eso es incómodo. Es más fácil decir, así me tocó, que decir, esto ya no me pertenece. Pero la renovación mental no ocurre por accidente. Ocurre por confrontación. Confrontar pensamientos automáticos. Confrontar reacciones aprendidas. Confrontar interpretaciones distorsionadas. Por ejemplo, cuando algo sale mal, tu primer pensamiento es castigo o aprendizaje. Cuando algo sale bien, tu primer pensamiento es gratitud o miedo a perderlo. Cuando alguien prospera, ¿sientes inspiración o amenaza? Esas respuestas revelan más de tu mentalidad que 1000 oraciones. Y aquí viene algo clave. Dios no te va a llevar a una dimensión donde tu mente se convierta en tu peor enemigo. Por eso muchas bendiciones se detienen antes de tiempo. No porque Dios sea cruel, sino porque sabe que una mente no renovada puede convertir un regalo en una carga. La escasez heredada no se rompe solo con declaraciones. Se rompe con conciencia, verdad y responsabilidad espiritual. Se rompe cuando dejas de llamar prudencia al miedo. Cuando dejas de llamar humildad a la autolimitación. Cuando dejas de llamar proceso a la resistencia interna. Y este es el punto donde muchos abandonan el proceso, porque prefieren seguir orando por cambios externos que enfrentar ajustes internos. Pero el reino no opera de afuera hacia adentro. Opera de adentro hacia afuera.
Jesús lo dejó claro cuando dijo que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Porque lo que sale revela lo que gobierna. Y lo que gobierna tu vida no es lo que dices en voz alta. Es lo que crees cuando nadie escucha. La buena noticia es que ningún pacto mental es más fuerte que la verdad revelada. Pero primero debes ser expuesto. Y en este punto, Dios no te acusa. Te invita. Te invita a dejar de sobrevivir y empezar a caminar como hijo. A dejar de pensar como esclavo y empezar a pensar como heredero. A dejar de esperar escasez y empezar a administrar provisión. Pero eso requiere soltar algo muy profundo, la identidad construida alrededor de la carencia. Porque para algunos, la escasez no solo es una condición. Es una identidad. Y ninguna identidad falsa puede sostener una promesa verdadera. Aquí es donde el proceso se vuelve real. Aquí es donde la fe deja de ser discurso y se convierte en transformación mental. Y lo que viene después no es magia. Es libertad. Una libertad que empieza cuando te atreves a mirar tus pensamientos sin justificarlos. Cuando permites que la verdad confronte lo que aprendiste. Cuando entiendes que Dios no está en contra de ti, está a favor de tu expansión. Y esa expansión empieza donde siempre empezó, en la mente. Hay algo que casi nunca se predica, pero que determina silenciosamente el destino de muchas personas creyentes. No todos los pensamientos que tienes nacieron en ti, pero todos los que mantienes siguen activos por tu permiso. Y eso cambia todo. Porque cuando hablamos de pactos mentales de escasez, no hablamos solo de ideas negativas. Hablamos de acuerdos internos, muchas veces inconscientes, que definen hasta dónde crees que puedes llegar, cuánto crees que mereces y qué tan seguro te sientes al avanzar. Un pacto mental no es una frase que dices. Es una conclusión que aceptaste. Una conclusión que se formó en momentos de vulnerabilidad, infancia, crisis, pérdidas, humillaciones, fracasos. Momentos donde tu mente necesitaba explicaciones rápidas para sobrevivir emocionalmente. Y la mente siempre prefiere una explicación dolorosa pero estable, antes que una verdad liberadora pero incierta. Por eso muchos pactos mentales se forman así. Si no espero mucho, no me decepciono. Si no sueño grande, no me duele. Si no confío, no pierdo. Eso no es sabiduría. Es protección mal direccionada. Y lo más delicado es que esos pactos no se sienten como cadenas. Se sienten como sentido común. Ahí está el problema. La escasez heredada no grita. Susurra. No te dice fracasarás. Te dice ser realista. No te dice no avances. Te dice todavía no. No te dice no confíes en Dios. Te dice mejor no dependas tanto. Y así, la persona vive frenada sin sentirse oprimida. Por eso Dios no prueba tu fe como muchos creen. No está interesado en demostrar si crees o no. Lo que revela constantemente es cómo piensas cuando la fe es puesta en tensión. Las pruebas no son castigos. Son reveladores. Revelan que pensamientos emergen bajo presión. Revelan que narrativas internas gobiernan cuando algo se sale de control. Revelan si tu confianza está anclada en Dios o en la previsibilidad. Cuando todo va bien, cualquiera puede declarar fe. Pero cuando algo se mueve, cuando hay incertidumbre, cuando no hay respuestas inmediatas, ahí aparece la verdad mental. Ahí sale lo que realmente crees sobre Dios, sobre ti y sobre la vida. Por eso Jesús confrontaba tanto la mentalidad de sus discípulos. No porque no tuvieran fe, sino porque su forma de pensar era incompatible con el reino que estaba anunciando. Ellos veían escasez donde Jesús veía provisión. Ellos veían peligro donde Jesús veía oportunidad. Ellos veían límites donde Jesús veía expansión. 5 panes y 2 peces no eran el problema. El problema era la interpretación. ¿Qué es esto para tantos?, dijeron. No era una pregunta logística. Era una declaración mental. Y Jesús no multiplicó el pan primero. Primero confrontó la perspectiva.
Porque mientras la mente vea poco, cualquier abundancia parecerá insuficiente. Ese mismo patrón se repite hoy. Hay personas que reciben un aumento y sienten miedo. Reciben una oportunidad y sienten ansiedad. Reciben reconocimiento y sienten culpa. No porque sean malas, sino porque su mente sigue operando desde pactos antiguos. Pactos como: no es seguro tener más. Si tengo más, perderé algo. El dinero divide. Prosperar cambia a las personas. Esos pactos no siempre vienen de experiencias propias. Muchas veces vienen de historias escuchadas, de fracasos ajenos, de advertencias constantes. Y aquí hay una verdad incómoda. No todo lo que te enseñaron tenía la intención de limitarte, pero sí tuvo el efecto. Padres que decían cuídate querían protegerte. Pero tu mente aprendió no confíes. Padres que decían mejor quédate aquí querían seguridad. Pero tu mente aprendió no avances. La intención fue amor. El resultado fue miedo. Y ahora, de adulto, Dios te llama a revisar lo que aprendiste, no para deshonrar tu historia, sino para sanar tu futuro. Porque honrar el pasado no significa repetirlo. Muchos creyentes confunden humildad con resignación. Confunden dependencia de Dios con pasividad. Confunden prudencia con parálisis. Pero el reino no se construye con mentes encogidas. Jesús nunca enseñó a pensar pequeño. Nunca glorificó la escasez. Nunca llamó virtud a la autolimitación. Lo que sí confrontó fue la idolatría del dinero, no su existencia. Porque el problema no es tener recursos, sino que los recursos te tengan a ti. Y aquí entra una distinción clave. La mentalidad de escasez no idolatra el dinero por abundancia, sino por miedo. Lo piensa todo el tiempo. Lo teme constantemente. Lo convierte en el centro de decisiones. Y eso también es idolatría. Por eso hay personas que dicen confiar en Dios, pero viven calculando todo desde el temor. No porque no amen a Dios, sino porque su mente fue entrenada para sobrevivir, no para confiar. Y Dios no desprecia esa realidad. La confronta con paciencia. Cada prueba, cada retraso, cada puerta cerrada, no busca frustrarte. Busca mostrarte que pensamiento se activa automáticamente. Porque mientras no seas consciente de eso, seguirás repitiendo ciclos. El problema nunca fue la falta de recursos. Fue la interpretación de la realidad. Por eso dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de forma opuesta. Una ve amenaza. La otra ve proceso. Una se encoge. La otra se ajusta. Una se paraliza. La otra aprende. La diferencia no es espiritualidad. Es mentalidad. Y aquí aparece una pregunta profunda. ¿Qué pensamiento aparece en ti cuando no tienes control? Ahí está la raíz. Porque la escasez heredada necesita control para sentirse segura. Necesita preverlo todo. Necesita garantías. Pero el reino opera por confianza, no por control. Eso no significa irresponsabilidad. Significa una mente alineada a una fuente mayor. Y aquí viene algo liberador. Dios no se ofende por tus miedos. Pero no va a construir sobre ellos. Por eso muchas oraciones no son respondidas como esperamos. No porque estén mal formuladas, sino porque nacen de pactos que necesitan romperse primero. No puedes pedir expansión con una mente que teme crecer. No puedes pedir provisión con una mente que se culpa al recibir. No puedes pedir propósito con una mente que se sabotea al avanzar. El cielo responde a la alineación, no solo a la petición. Y esta alineación empieza cuando te atreves a observar tus pensamientos sin justificarte. Cuando reconoces frases internas como: esto no es para mí. Siempre ha sido así. Mejor no intentar. Después. Esas frases no son neutras. Son votos mentales. Y todo voto interno gobierna decisiones externas.
La buena noticia es que ningún pacto mental es eterno. Pero sí necesita ser confrontado con verdad. Y esa verdad no siempre consuela. A veces incomoda. A veces confronta. A veces duele. Pero sana. Porque no hay libertad sin luz. Y mientras más honesto seas con lo que piensas, más rápido podrás transformar lo que vives. Aquí no se trata de repetir frases positivas. Se trata de reemplazar interpretaciones distorsionadas con verdad revelada. Y ese proceso no ocurre de un día para otro. Ocurre decisión tras decisión. Pensamiento tras pensamiento. Pero cuando empieza, algo cambia. Ya no reaccionas igual. Ya no te paralizas igual. Ya no te saboteas igual. Empiezas a notar que la prueba ya no te domina. Que el miedo ya no gobierna. Que la escasez ya no define tu identidad. Y entonces ocurre algo poderoso. Las pruebas dejan de ser amenazas y se convierten en entrenamientos. Porque Dios nunca estuvo probando tu fe. Estaba revelando tu mentalidad para transformarla. Y ese es el comienzo real de la libertad. Hay un momento clave en todo proceso de transformación mental, cuando dejas de preguntarte por qué te pasan ciertas cosas y empiezas a preguntarte desde dónde las interpretas. Porque dos personas pueden vivir la misma prueba y salir con resultados opuestos. Una sale fortalecida. La otra sale resentida. La diferencia no está en Dios. Está en la lectura interna que cada uno hace de lo que vive. Y aquí es donde muchos procesos espirituales se estancan sin darse cuenta. La mente de escasez heredada no interpreta las pruebas como formación, sino como confirmación de sus miedos. Cada dificultad parece decirle, ¿ves? Tenías razón en no confiar. Tenías razón en no avanzar. Tenías razón en esperar poco. Y así, la prueba se convierte en evidencia falsa que refuerza el pacto mental. Por eso es tan importante entender esto. Las pruebas no crean mentalidad, la revelan. Lo que ya estaba dentro sale a la superficie. Cuando algo se rompe, piensas todo se arruinó o algo necesita reajustarse. Cuando algo se retrasa, piensas Dios me abandonó o Dios me está formando. Cuando algo falla, piensas no sirvo o esto no define mi valor. No son simples pensamientos pasajeros. Son estructuras internas. Y esas estructuras determinan si una prueba te empuja hacia adelante o te encierra más. Aquí es donde muchos creyentes se confunden profundamente. Creen que Dios los está probando para ver si resisten, cuando en realidad Dios está exponiendo lo que necesita ser sanado. Dios no necesita saber qué hay en tu mente. Tú sí. Por eso las pruebas no llegan cuando todo está ordenado, sino cuando hay áreas internas que todavía operan desde viejas programaciones. Esto no significa que cada problema sea culpa tuya. Significa que cada problema es una oportunidad de conciencia. Pero la mente de escasez no quiere conciencia. Quiere alivio rápido. Quiere que el problema se vaya sin tocar lo que lo activó. Quiere soluciones externas para conflictos internos. Quiere oraciones que eviten la confrontación. Y ahí se pierde el crecimiento. Porque hay oraciones que Dios no responde quitando la prueba, sino revelando el pensamiento. Y eso duele más que el problema mismo. Duele darte cuenta de que has estado viviendo limitado no por falta de bendición, sino por interpretaciones aprendidas. Duele aceptar que has confundido prudencia con miedo, proceso con estancamiento, humildad con resignación. Pero ese dolor no es castigo. Es despertar. La Biblia está llena de ejemplos donde las pruebas revelan mentalidad más que fe. Pedro caminó sobre el agua mientras su mirada estuvo alineada. Se hundió cuando su interpretación cambió. No fue falta de poder. Fue cambio de enfoque. El viento siempre estuvo ahí. Las olas no aparecieron de repente. Lo único que cambió fue lo que Pedro empezó a pensar sobre la situación. Y eso es profundamente revelador. No te hundes por la tormenta, te hundes por la narrativa interna que activas en medio de ella.
La mente de escasez hace esto constantemente, magnifica el problema y minimiza la provisión. Ve la falta antes que la posibilidad. Se enfoca en el riesgo antes que en el propósito. Y lo más delicado es que muchas veces lo hace usando lenguaje espiritual. Dice cosas como: Dios sabe por qué. Hay que esperar. Así tiene que ser. Frases que pueden ser verdad, pero usadas para evitar el movimiento interno que Dios está pidiendo. Porque hay una diferencia enorme entre esperar con fe y quedarse inmóvil por miedo. Esperar con fe implica preparación interna. Quedarse inmóvil implica justificación. Y Dios no bendice la inmovilidad disfrazada de espiritualidad. Por eso Jesús fue tan confrontativo con ciertas mentalidades religiosas. No porque faltara fe, sino porque sobraba rigidez interna. Personas que conocían la ley, pero no confiaban en la vida. Que sabían las promesas, pero no podían imaginarlas cumplidas. Que hablaban de Dios, pero pensaban desde el miedo. Y aquí entra una verdad incómoda. Una mente no renovada puede usar la fe como excusa para no cambiar. Puede orar sin transformarse. Puede ayunar sin confrontarse. Puede servir sin sanar. Y eso produce agotamiento espiritual. Muchas personas están cansadas no porque Dios les pida demasiado, sino porque viven en constante tensión interna entre lo que creen y lo que piensan. Creen que Dios es bueno. Pero piensan que la vida es peligrosa. Creen que Dios provee. Pero piensan que siempre faltará. Creen que Dios guía. Pero piensan que confiar es arriesgarse demasiado. Esa división interna desgasta. Y las pruebas no hacen más que intensificarla. Por eso algunas personas colapsan ante situaciones que otros atraviesan con serenidad. No es fortaleza emocional. Es alineación mental. La mente alineada no niega la dificultad. Pero tampoco se deja gobernar por ella. La mente de escasez, en cambio, vive anticipando pérdida. Incluso cuando no ha ocurrido. Eso explica por qué algunas personas no disfrutan ni siquiera los momentos buenos. Siempre están esperando que algo salga mal. Siempre calculando, previniendo, conteniendo. Eso no es paz. Es vigilancia constante. Y Dios no diseñó a sus hijos para vivir en guardia perpetua. Por eso las pruebas, lejos de ser castigos, son oportunidades de reeducación interna. Cada vez que algo se mueve, Dios te está preguntando silenciosamente: ¿desde dónde estás interpretando esto? No para juzgarte. Para llevarte más profundo. Porque mientras no cambie la interpretación, el patrón se repetirá. Mismo conflicto. Distinto escenario. Misma emoción. Diferente contexto. Y la persona dice: ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Cuando la pregunta correcta sería: ¿qué pensamiento se activa siempre en mí? Ahí está la llave. Porque la escasez heredada no siempre se manifiesta como falta de dinero. A veces se manifiesta como miedo al descanso, dificultad para disfrutar, incapacidad de delegar, necesidad constante de control. Personas que siempre están haciendo, pero nunca recibiendo. Personas que siempre dan, pero se sienten culpables al recibir. Personas que siempre se esfuerzan, pero nunca sienten que es suficiente. Eso no es virtud. Es desgaste aprendido. Y Dios no se agrada del desgaste perpetuo. Se agrada de la obediencia alineada. Por eso hay momentos en que Dios permite que ciertas estructuras se caigan. No para castigarte, sino para mostrarte que no puedes seguir sosteniendo la vida desde la misma mentalidad. Cuando algo que dabas por seguro se rompe, se revela en que estabas confiando realmente. Cuando una fuente se agota, se revela si tu confianza estaba en la fuente o en Dios. Cuando un plan falla, se revela si tu identidad estaba en el plan o en el propósito. Y eso no es condenación. Es revelación. Pero solo si estás dispuesto a mirar. Porque la mente de escasez hace lo contrario, huye de la introspección. Busca culpables, razones externas, explicaciones rápidas.
Culpa al sistema. Culpa a las personas. Culpa a las circunstancias. Y aunque a veces esas cosas influyen, no transforman. La transformación ocurre cuando asumes responsabilidad sobre tu mundo interno. No para cargar culpa, sino para recuperar autoridad. Porque lo que no reconoces, no lo puedes cambiar. Y aquí hay algo profundamente liberador. Dios no te pide que cambies todo de golpe. Te pide que observes con honestidad. Que empieces a notar qué pensamientos gobiernan cuando estás bajo presión. Qué emociones aparecen cuando hay incertidumbre. Qué narrativas internas se repiten cuando algo no sale como esperabas. Eso es espiritualidad madura. No negar lo que sientes, sino entenderlo. No justificar lo que piensas, sino confrontarlo con verdad. Y poco a poco, algo empieza a cambiar. La prueba ya no te define. La escasez ya no te gobierna. El miedo ya no tiene la última palabra. Porque empiezas a darte cuenta de que Dios no está probando si crees. Está mostrándote cómo piensas para sanarte desde ahí. Y cuando esa conciencia se establece, las pruebas ya no te rompen. Hay un punto en el camino donde ya no basta con identificar los pactos mentales de escasez. Llega el momento incómodo, pero necesario, de romperlos conscientemente. Y romper un pacto mental no es un acto emocional. Es un acto de gobierno interno. Porque esos pactos no se sostienen por ignorancia, sino por repetición. Han sido reforzados tantas veces que parecen verdades incuestionables. Y lo que se repite sin cuestionar termina gobernando. Por eso muchas personas creen que ya sanaron, pero siguen reaccionando igual. Cambiaron el discurso externo, pero no la estructura interna. Cambiaron lo que dicen, pero no lo que deciden. Y la mentalidad no se transforma por inspiración. Se transforma por elección sostenida. Romper pactos mentales heredados implica asumir algo difícil. Que nadie más puede hacerlo por ti. No lo hace una oración aislada. No lo hace un momento emocional. No lo hace una predicación poderosa. Todo eso puede iniciar el proceso, pero la ruptura real ocurre en lo cotidiano, cuando eliges pensar diferente bajo presión. Porque ahí es donde los pactos intentan reactivarse. El pacto de escasez siempre vuelve en momentos de incertidumbre. Cuando algo no sale como esperabas. Cuando una puerta se cierra. Cuando el tiempo se alarga. Y en ese momento, la mente dice, ¿ves? Esto confirma lo que siempre supe. Ahí está la encrucijada. O reafirmas el pacto. O lo confrontas. Y confrontarlo no significa negar la realidad. Significa reinterpretarla desde verdad, no desde miedo. Aquí es donde muchos fallan. Creen que romper un pacto es repetir una afirmación positiva. Pero el pacto no vive en las palabras, vive en las decisiones. Vive en lo que haces cuando nadie te ve. En lo que decides cuando no hay garantías. En lo que eliges cuando el miedo tiene argumentos válidos. Por eso la ruptura de pactos mentales es profundamente práctica. Si tu pacto no es seguro avanzar, romperlo implica avanzar con temor, pero con obediencia. Si tu pacto no merezco más, romperlo implica recibir sin culpa. Si tu pacto siempre falta, romperlo implica administrar desde gratitud, no desde ansiedad. No es cómodo. No es inmediato. Pero es liberador. Porque cada vez que eliges diferente, el pacto pierde fuerza. Y aquí entra una verdad clave. Dios no rompe pactos mentales por ti, porque Él no gobierna lo que tú no entregas. Él no invade tu forma de pensar. La transforma cuando la rindes. Romanos 12:2 no es poesía espiritual. Es instrucción directa, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No dice oren para que su entendimiento cambie. Dice transfórmenlo. Eso implica participación activa. La mente renovada no cae del cielo. Se construye. Y se construye enfrentando pensamientos automáticos con verdad consciente.
Cuando algo sale mal y piensas siempre me pasa, detente. Cuando algo se retrasa y piensas esto no es para mí, detente. Cuando surge una oportunidad y piensas mejor no, detente. Ese momento de detención es sagrado. Ahí se decide si el pacto sigue vivo o empieza a morir. Porque los pactos mentales se alimentan de inercia. Viven de reacciones no examinadas. Y Dios te está invitando a vivir con intención. No para controlar todo, sino para no ser controlado por pensamientos antiguos. Aquí hay algo muy importante: romper un pacto no significa que el miedo desaparezca. Significa que el miedo deja de decidir. La fe madura no es ausencia de temor. Es obediencia a pesar del temor. Por eso Dios no espera que te sientas seguro para avanzar. Espera que confíes lo suficiente para moverte. Y aquí muchos se detienen, esperando una paz perfecta que nunca llega, cuando la paz aparece después del movimiento. El pueblo de Israel no vio el mar abierto antes de avanzar. Avanzó y el mar se abrió. Eso es profundamente simbólico. El avance precede a la evidencia. Pero la mente de escasez exige evidencia antes de obedecer. Y ahí se queda estancada. Romper ese patrón es doloroso, porque expone la fragilidad de tu seguridad interna. Te obliga a reconocer que muchas de tus certezas eran defensas, no verdades. Pero esa incomodidad es el umbral de la libertad. Aquí es donde muchos abandonan el proceso. No porque no amen a Dios, sino porque prefieren la seguridad conocida al crecimiento incierto. Y Dios respeta esa decisión. Pero no puede bendecirla. Porque Él bendice la alineación, no la resistencia. Cuando decides romper pactos mentales, algo cambia en tu relación con Dios. Ya no le pides que te saque del problema. Le pides que te transforme en medio del proceso. Ya no buscas alivio rápido. Buscas claridad. Ya no huyes del conflicto interno. Lo atraviesas. Y eso produce una fe mucho más sólida. Una fe que no depende de resultados inmediatos. Una fe que no se quiebra ante retrasos. Una fe que no se desmorona cuando algo falla. Porque ya no está basada en expectativas, sino en confianza. Y esa confianza no nace de repetir promesas, sino de ver a Dios sostenerte cuando eliges diferente. Cada pacto que rompes abre espacio interno para algo nuevo. No necesariamente para abundancia inmediata, sino para estabilidad emocional, paz sostenida y decisiones más alineadas. Y eso, a largo plazo, cambia absolutamente todo. Personas que antes reaccionaban con ansiedad, ahora responden con calma. Personas que antes se paralizaban, ahora evalúan y avanzan. Personas que antes se sabotearon, ahora se sostienen. No porque sean más espirituales, sino porque están más conscientes. Y Dios trabaja con conciencia, no con negación. Aquí hay algo que necesitas escuchar con claridad. Dios no está esperando que seas perfecto para bendecirte. Está esperando que seas honesto para transformarte. Honesto con lo que piensas. Honesto con lo que temes. Honesto con lo que evitas. Porque solo lo que se expone a la luz puede ser sanado. Los pactos mentales de escasez no se rompen en la comodidad. Se rompen en la práctica diaria de pensar distinto cuando sería más fácil volver a lo conocido. Y ese proceso no es rápido, pero es profundo. Porque no solo cambia lo que tienes. Cambia quién eres cuando tienes. Y eso es lo que Dios siempre ha querido formar. No solo personas bendecidas, sino personas capaces de sostener la bendición sin perder el alma. Y cuando eso ocurre, las pruebas ya no te intimidan. Las decisiones ya no te paralizan. La escasez ya no define tu identidad. Porque el pacto antiguo fue roto. Y una nueva forma de pensar empezó a gobernar. Y desde ahí, el reino empieza a manifestarse con una solidez que no depende de las circunstancias, amenaza, empieza a convertirse en oportunidad de expansión interna. Porque la verdadera libertad no comienza cuando todo se resuelve afuera, sino cuando algo se ordena adentro.
Y ese orden mental es el terreno donde el reino empieza a manifestarse con fuerza real. Hay un cambio sutil, pero decisivo, que ocurre cuando los pactos mentales de escasez empiezan a romperse de verdad. Dejas de reaccionar y comienzas a responder. La reacción es automática. La respuesta es consciente. Y esa diferencia marca el paso de una fe inmadura a una fe gobernada. Mientras los pactos antiguos siguen activos, la vida se vive en modo supervivencia. Todo se interpreta como amenaza, todo se evalúa desde la pérdida potencial, todo se decide desde el miedo a equivocarse. Pero cuando la mente empieza a alinearse, el mismo escenario se lee distinto. No porque el problema haya desaparecido, sino porque ya no gobierna tu interior. Esto es crucial entenderlo. La escasez mental no es falta de recursos, es exceso de alarma interna. La persona con mentalidad de escasez vive anticipando desastre. Su sistema interno está siempre en alerta. Aunque no esté pasando nada grave, su cuerpo, su mente y sus decisiones actúan como si el peligro fuera inminente. Eso desgasta profundamente. Y muchas personas confunden ese desgaste con responsabilidad o prudencia espiritual. Creen que vivir tensos es señal de compromiso. Que preocuparse es una forma de fe. Pero no lo es. Jesús fue claro, la preocupación no añade nada. No prolonga la vida. No soluciona el problema. Solo consume energía que podría usarse para discernir. Y aquí está una de las señales más claras de que un pacto mental se está rompiendo. Cuando la urgencia empieza a perder poder sobre ti. No desaparecen los desafíos, pero ya no te dominan. Empiezas a darte permiso para pausar, para pensar, para orar sin desesperación. Y eso es profundamente espiritual. Porque Dios no guía desde la prisa. Guía desde la claridad. La prisa suele ser una señal de miedo. La claridad es fruto de confianza. Cuando los pactos mentales se debilitan, también cambia tu relación con el tiempo. Dejas de sentir que siempre vas tarde, que nunca es suficiente, que todo se te escapa. Empiezas a entender que los procesos tienen ritmo. Que no todo se fuerza. Que no todo se acelera. Y eso libera. Muchas personas viven agotadas porque intentan compensar internamente lo que sienten que les falta. Trabajan de más, se exigen de más, se culpan de más. No porque Dios se los pida, sino porque su mente no descansa. Pero cuando los pactos se rompen, algo se reordena, el descanso deja de sentirse como culpa y empieza a sentirse como obediencia. Descansar ya no es perder tiempo. Es confiar. Y confiar no es pasividad. Es alineación. Aquí hay un punto importante, romper pactos mentales no significa volverte irresponsable. Significa volverte intencional. La mente alineada no ignora riesgos, pero tampoco los magnifica. Evalúa, decide y avanza. La mente de escasez, en cambio, evalúa y se queda girando en el mismo punto, porque siempre encuentra una razón más para no moverse. Por eso muchas personas saben mucho, pero avanzan poco. No es falta de información. Es exceso de análisis desde el miedo. Cuando un pacto se rompe, el análisis se vuelve herramienta, no excusa. Empiezas a notar que puedes pensar sin angustia. Que puedes decidir sin parálisis. Que puedes avanzar sin garantías absolutas. Y eso es una señal de madurez espiritual. Dios no prometió eliminar toda incertidumbre. Prometió caminar contigo en medio de ella. Pero la mente de escasez quiere control total antes de confiar. Y como eso nunca llega, se queda estancada. Romper ese patrón implica aceptar una verdad incómoda. No todo va a salir perfecto, y aún así puedes avanzar. La perfección no es requisito para la obediencia. La obediencia es requisito para la transformación. Aquí es donde muchas personas empiezan a experimentar una paz nueva. No porque todo se resuelva, sino porque ya no están luchando contra su propia mente. La lucha interna se aquieta.
Y cuando eso ocurre, incluso las decisiones difíciles se sienten más livianas. Porque ya no decides para evitar perder, sino para alinearte. Ya no eliges desde el temor al fracaso, sino desde la coherencia interna. Y eso cambia la forma en que enfrentas las pruebas. Las pruebas dejan de ser amenazas a tu valor. Se convierten en espacios de ajuste. Cuando algo falla, ya no te dices no sirvo. ¿Te preguntas qué necesito aprender aquí? Cuando algo se demora, ya no te dices Dios no está. ¿Te preguntas qué se está formando en mí? Ese cambio de preguntas es señal de ruptura profunda. Porque las preguntas revelan la mentalidad. La mente de escasez pregunta ¿por qué a mí? La mente alineada pregunta ¿para qué esto? Y ese pequeño cambio abre posibilidades enormes. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no estás atrapado en la queja. Y aquí ocurre algo hermoso, empiezas a notar que Dios no está tan lejos como pensabas. No porque haya cambiado, sino porque tu mente dejó de distorsionar su presencia. El miedo exagera el silencio de Dios. La confianza lo interpreta como proceso. Y eso restaura la relación. Dios deja de sentirse como un juez distante y empieza a sentirse como un padre que forma. Y eso cambia absolutamente todo. Porque cuando sabes que estás siendo formado y no castigado, la resistencia interna baja. Dejas de pelear contra la vida. Dejas de pelear contra el proceso. Dejas de pelear contra ti mismo. Y ahí empieza una cooperación real con Dios. No desde la exigencia, sino desde la alineación. Romper pactos mentales de escasez no te vuelve invulnerable. Te vuelve estable. Ya no te desbordas por cualquier cosa. Ya no te quiebras ante cada desafío. Ya no te paralizas ante cada decisión. No porque seas fuerte, sino porque estás en paz. Y la paz no es ausencia de conflicto. Es presencia de dirección. Cuando sabes hacia dónde vas, no necesitas correr. Cuando confías en quien te guía, no necesitas controlar todo. Y eso se refleja en todo, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu forma de administrar, en tu manera de hablar. Las personas empiezan a notar algo distinto en ti. No necesariamente más resultados inmediatos, sino más coherencia. Y la coherencia atrae. Porque en un mundo ansioso, la estabilidad es poderosa. Eso es fruto de una mente que dejó de vivir en pacto con la escasez. Y ese fruto no se pierde fácilmente. Porque ya no depende de circunstancias externas, sino de una estructura interna que fue renovada. Y cuando esa estructura se establece, las pruebas ya no te gobiernan. Te entrenan. Y ese entrenamiento prepara el terreno para niveles de vida que antes no podías sostener. No porque Dios no quisiera dártelos antes, sino porque ahora tu mente puede acompañar la bendición sin romperse. Y ahí es donde el proceso empieza a dar frutos visibles. Pero más importante aún, frutos sostenibles. Porque una mente alineada no solo llega más lejos. Permanece. Hay algo que sucede cuando una persona ya no vive gobernada por pactos mentales de escasez, deja de interpretar la vida como una lucha constante por sobrevivir y empieza a verla como un proceso de formación con propósito. Ese cambio no es pequeño. Es estructural. Porque mientras la escasez gobierna, todo se vive en clave de amenaza. Cada error parece definitivo. Cada pérdida parece irreparable. Cada pausa parece atraso. Pero cuando la mente empieza a alinearse, algo profundo ocurre, la identidad deja de estar atada al resultado inmediato. Y eso libera. Muchas personas no se dan cuenta de cuánto peso cargan internamente hasta que lo sueltan. Han vivido tanto tiempo con la sensación de si no hago más, pierdo, que no conocen otra forma de existir. Ese estado constante de tensión no nació de la noche a la mañana. Es heredado, aprendido, reforzado. Viene de historias familiares donde nunca era suficiente, donde había que esforzarse el doble para obtener la mitad, donde descansar era visto como flojera y confiar como imprudencia. Y aunque esas narrativas se entienden desde el contexto,
no se pueden justificar espiritualmente. Porque Dios no forma a sus hijos desde el agotamiento crónico. Él forma desde la obediencia consciente. Cuando los pactos de escasez empiezan a romperse, también cambia la forma en que te relacionas con tu historia. Ya no la usas como explicación para quedarte igual, sino como información para transformarte. Dejas de decir, soy así porque me tocó difícil. Y empiezas a decir, esto me tocó, pero no define hasta dónde puedo llegar. Ese cambio es poderoso. Porque muchas personas siguen atadas no a lo que vivieron, sino a la interpretación que hicieron de eso. Interpretaron la carencia como identidad. Interpretaron la dificultad como límite. Interpretaron la escasez como destino. Y esas interpretaciones se volvieron pactos silenciosos. Pero cuando la mente se renueva, esas conclusiones empiezan a desmontarse. Te das cuenta de que sobrevivir no es lo mismo que vivir. Que resistir no es lo mismo que avanzar. Que aguantar no es lo mismo que prosperar. Y aquí es donde muchas personas sienten temor, porque avanzar implica soltar ciertas seguridades internas. La mentalidad de escasez ofrece una falsa sensación de control. Si no espero nada, no me decepciono. Si no confío, no me hieren. Si no avanzo, no fracaso. Pero esa protección es una prisión. Porque te mantiene a salvo y estancado. Romper ese patrón implica aceptar la vulnerabilidad de confiar. Confiar en Dios, sí, pero también confiar en el proceso, en el aprendizaje, en la capacidad de levantarte si algo no sale como esperabas. Y eso requiere una fe más profunda que la fe que solo espera resultados positivos. Requiere la fe que cree que Dios sigue siendo bueno incluso cuando el resultado no coincide con la expectativa. Esa fe no se improvisa. Se forma. Y las pruebas son el taller donde se forma. No porque Dios disfrute verte luchar, sino porque en la lucha se revelan las áreas donde todavía dependes más del control que de la confianza. Cuando una persona rompe pactos mentales de escasez, también cambia su diálogo interno. Ya no se habla con dureza constante. Ya no se corrige desde la culpa. Ya no se exige desde el miedo. Empieza a tratarse con la misma paciencia con la que Dios la trata. Y eso es revolucionario. Porque muchas personas creen en un Dios misericordioso, pero se tratan a sí mismas como si Dios fuera implacable. Se equivocan y se condenan. Fallan y se descalifican. Se detienen y se juzgan. Eso no es santidad. Es violencia interna. Y una mente en violencia interna no puede prosperar, aunque reciba oportunidades externas. Cuando la mente se alinea, la corrección deja de ser castigo y se convierte en ajuste. El error ya no destruye la identidad. Solo informa el camino. Y eso produce estabilidad emocional. Una estabilidad que no depende de que todo salga bien, sino de saber que puedes atravesar lo que no salga bien sin perderte a ti mismo. Eso es madurez espiritual. Por eso las personas con mentalidad alineada no reaccionan de forma extrema ante los cambios. No se inflan con el éxito ni se aplastan con el fracaso. Mantienen el centro. Y ese centro es Cristo gobernando el pensamiento. No como concepto religioso, sino como referencia interna. Cuando algo va bien, agradecen sin idolatrar. Cuando algo va mal, reflexionan sin culparse. Ese equilibrio es fruto de una mente que dejó de vivir en extremos. La escasez siempre lleva a extremos, o hipercontrol o abandono, o esfuerzo desmedido o parálisis, o orgullo defensivo o autodesprecio. La mente alineada camina en discernimiento. Y el discernimiento no es rigidez, es flexibilidad guiada. Aquí ocurre algo interesante, cuando una persona deja de vivir en escasez mental, empieza a escuchar mejor. Ya no escucha desde la ansiedad, sino desde la atención. Escucha a Dios con más claridad. Escucha a otros sin ponerse a la defensiva. Se escucha a sí misma sin negarse. Y eso cambia la calidad de las decisiones. Porque muchas malas decisiones no se toman por falta de fe, sino por exceso de ruido interno. Cuando el ruido baja, la dirección se aclara.
Y eso hace que incluso las decisiones difíciles se sientan más livianas, no porque sean fáciles, sino porque son coherentes. La coherencia interna es una de las mayores fuentes de paz. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces empiezan a alinearse, la vida deja de sentirse fragmentada. Ya no vives dividido entre lo que crees y lo que temes. Entre lo que sabes y lo que haces. Entre lo que oras y lo que decides. Esa integración es sanadora. Y es justamente lo que los pactos de escasez rompen, la integración. Por eso romperlos no es solo un acto mental. Es un acto espiritual profundo. Implica permitir que Dios gobierne no solo tus palabras, sino tus interpretaciones. No solo tus acciones, sino tus motivaciones. No solo tus decisiones visibles, sino tus razonamientos ocultos. Y eso requiere honestidad radical. Porque hay pensamientos que preferimos no mirar. Ideas que justificamos porque así somos. Patrones que defendemos porque nos han protegido en el pasado. Pero lo que te protegió ayer puede estar limitándote hoy. Y Dios no te pide que renuncies a tu historia, te pide que no vivas gobernado por ella. Cuando eso ocurre, algo empieza a cambiar incluso en la forma en que enfrentas el futuro. El futuro ya no se siente como una amenaza que hay que controlar, sino como un terreno que se camina con Dios. No sabes todo lo que vendrá. Pero sabes con quién caminas. Y eso es suficiente. La mente de escasez necesita garantías. La mente alineada se sostiene en la fidelidad. Y la fidelidad no elimina los desafíos, pero sí elimina el pánico. Por eso una persona con mente renovada puede atravesar temporadas difíciles sin perder la esperanza. No porque sea ingenua, sino porque sabe que su identidad no está en la temporada. Está en Dios. Y cuando esa verdad se establece, la vida deja de sentirse como una constante prueba de valor. Ya no tienes que demostrar que mereces. Ya no tienes que justificar tu lugar. Ya no tienes que ganarte lo que Dios ya decidió darte. Eso no produce pasividad. Produce libertad. Libertad para avanzar sin culpa. Libertad para recibir sin miedo. Libertad para crecer sin traicionarte. Y esa libertad es el terreno donde el reino se manifiesta con mayor fuerza. Porque Dios no edifica sobre mentes cautivas. Edifica sobre mentes libres, renovadas y dispuestas. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas volver a los pactos antiguos. Porque reconoces su voz. Y eliges no obedecerla. Y eso, sostenido en el tiempo, cambia completamente la forma en que vives, decides y prosperas. Llega un momento en el proceso donde ya no se trata solo de romper pactos mentales de escasez, sino de aprender a vivir sin ellos. Y eso requiere algo que pocas personas están dispuestas a hacer, sostener una nueva forma de pensar incluso cuando nadie la valida de inmediato. Porque los pactos viejos no regresan como pensamientos evidentes. Regresan como sugerencias sutiles. Como dudas razonables. Como consejos bien intencionados que suenan prudentes, pero que en el fondo vuelven a sembrar temor. Por eso muchas personas avanzan un tramo y luego retroceden. No porque no puedan, sino porque no sostienen internamente lo que ya discernieron. La mente alineada no se construye en una sola revelación. Se construye en la repetición consciente de decisiones alineadas. Y aquí hay una verdad incómoda. Romper un pacto mental no garantiza que no vuelva a tocar la puerta. Garantiza que ahora tú decides si le abres. Eso es madurez. Antes, los pensamientos gobernaban. Ahora, tú gobiernas los pensamientos. No desde el control obsesivo, sino desde el discernimiento entrenado. Y ese entrenamiento ocurre en lo cotidiano, no en los momentos espirituales intensos. Ocurre cuando administras. Cuando hablas. Cuando eliges. Cuando interpretas. La mente de escasez interpreta desde la pérdida. La mente alineada interpreta desde el propósito. Y esa diferencia se nota especialmente cuando las cosas no salen como esperabas.
Antes, un obstáculo activaba la narrativa de siempre, no era para mí, otra vez fallé, esto confirma que no puedo. Ahora, el obstáculo se convierte en una pregunta, ¿qué está siendo formado aquí? ¿Qué ajuste necesito? ¿Qué me está mostrando esto sobre mi forma de pensar? Ese cambio transforma la experiencia completa. Porque el problema ya no te define. Te entrena. Y aquí aparece una de las mayores señales de libertad mental, la capacidad de aprender sin castigarte. Las personas con pactos de escasez aprenden desde la culpa. Cada error se convierte en evidencia de insuficiencia. Cada fallo se vive como una condena. Pero cuando la mente se renueva, el aprendizaje se vuelve parte del camino, no una sentencia. Te equivocas y corriges. Fallaste y ajustas. Te detuviste y retomas. Sin drama. Sin vergüenza. Sin violencia interna. Eso no significa falta de responsabilidad. Significa ausencia de autoataque. Y esa ausencia libera una cantidad enorme de energía. Energía que antes se gastaba en preocuparse, justificarse o esconderse. Energía que ahora puede usarse para crear, construir y avanzar. Por eso las personas con mentalidad alineada no parecen más inteligentes, pero sí más constantes. No se rinden ante el primer error, ni se inflan con el primer logro. Persisten. Y la persistencia es una de las mayores expresiones de fe madura. No la fe que se emociona rápido. La fe que permanece. Aquí es donde muchas personas se sorprenden, al romper pactos mentales de escasez, no solo cambia su relación con el dinero o las oportunidades, cambia su relación con Dios. Dios deja de ser alguien a quien hay que convencer y se convierte en alguien con quien caminar. Ya no negocias con Él. Ya no le prometes cosas desde el miedo. Ya no intentas activar bendiciones. Simplemente caminas. Y en ese caminar empiezas a reconocer su guía con mayor claridad. Porque la mente tranquila escucha mejor. La ansiedad distorsiona la voz de Dios. La calma la afina. Por eso tantas personas dicen que Dios no les habla, cuando en realidad su mente está demasiado ruidosa para escuchar. Cuando el ruido baja, la dirección aparece. No siempre como una respuesta clara, sino como una convicción estable. Sabes lo que no debes hacer. Intuyes el siguiente paso. Disciernes cuándo esperar y cuándo avanzar. Eso no viene de una señal externa, sino de una alineación interna. Y esa alineación se sostiene con práctica. Practicar decir no cuando antes decías sí por miedo. Practicar pedir ayuda cuando antes cargabas solo. Practicar recibir cuando antes rechazabas por culpa. Cada una de esas prácticas debilita los pactos antiguos y fortalece la nueva estructura mental. Y aquí hay algo importante, vivir sin pactos de escasez no significa que nunca vuelvas a sentir temor. Significa que el temor ya no define tu identidad ni dirige tus decisiones. El temor se convierte en información, no en autoridad. Lo escuchas, lo evalúas y decides desde un lugar más alto. Eso es gobierno interno. Y Dios honra el gobierno interno porque refleja su imagen. Dios gobierna desde el orden, no desde el caos. Y cuando tu mente empieza a reflejar ese orden, la vida empieza a ordenarse también. No mágicamente. No instantáneamente. Pero progresivamente. Las relaciones se vuelven más sanas porque ya no negocias desde carencia. El trabajo se vuelve más claro porque ya no actúas desde desesperación. Las decisiones financieras se vuelven más sabias porque ya no compras alivio emocional. Todo empieza a alinearse. No porque tengas más control, sino porque tienes más conciencia. Y la conciencia es la base de la libertad. Por eso romper pactos mentales de escasez no es el final del proceso. Es el inicio de una nueva forma de vivir. Una forma donde ya no necesitas demostrar que vales. Una forma donde ya no corres detrás de la aprobación. Una forma donde ya no te defines por lo que te falta. Te defines por quién eres en Dios. Y desde ahí,
La vida deja de sentirse como una carrera contra el tiempo y empieza a sentirse como un camino con sentido. Un camino donde puedes avanzar sin prisa, aprender sin miedo y prosperar sin perderte. Y eso es lo que Dios siempre quiso. No solo cambiar tus circunstancias, sino formar una mente capaz de sostener la bendición con integridad. Porque una mente alineada no solo recibe, administra. No solo crece, permanece. Y cuando llegas a ese punto, la escasez ya no tiene donde apoyarse. Porque su pacto fue roto. Y su voz ya no gobierna. Y eso marca un antes y un después que se refleja en todo lo que tocas. Cuando la mente deja de vivir bajo pactos de escasez, aparece un desafío nuevo y más profundo, aprender a sostener la abundancia sin volver a viejos patrones. Porque romper la escasez no significa automáticamente saber administrar la plenitud. Muchas personas anhelan prosperar, pero no han entrenado su interior para manejar estabilidad, expansión y crecimiento sin ansiedad. Por eso, cuando algo empieza a fluir, aparece una inquietud extraña, miedo a perderlo, necesidad de control, sospecha constante de que algo malo va a pasar. Ese miedo no es falta de fe. Es memoria. Memoria de épocas donde todo se caía. Memoria de promesas que no se cumplieron. Memoria de avances que se perdieron. Y si esa memoria no se sana, puede sabotear lo que Dios está construyendo ahora. Por eso Dios no solo libera de la escasez, también entrena para la abundancia. Y ese entrenamiento comienza con una verdad clave: la abundancia no es ausencia de problemas, es capacidad de gestión. Gestionar emociones. Gestionar expectativas. Gestionar recursos. Gestionar procesos. La mente de escasez se abruma cuando las cosas crecen, porque no sabe sostener lo bueno sin anticipar la caída. Pero la mente alineada aprende a recibir sin aferrarse y a administrar sin idolatrar. Eso requiere madurez. Porque la idolatría no solo se manifiesta en la carencia, también en la abundancia mal gestionada. Cuando algo bueno llega y se vuelve tu seguridad, tu identidad o tu refugio emocional, ese algo empieza a ocupar un lugar que no le corresponde. Y Dios, en su amor, no permite que eso permanezca. Por eso algunas personas prosperan y luego se desestabilizan. No porque Dios las castigue, sino porque su interior no estaba listo para sostener lo que llegó. Aquí es donde entra el discernimiento profundo. Dios no prueba tu fe solo en la escasez, también la prueba en la abundancia. La escasez revela dependencia. La abundancia revela prioridades. En la escasez, preguntas, ¿confiaré en Dios? En la abundancia, se revela, ¿seguiré confiando en Dios? Y esa segunda prueba es más sutil, porque no duele de inmediato. La abundancia mal gestionada adormece. Hace que te relajes espiritualmente. Hace que bajes la guardia. Y ahí los pactos viejos intentan regresar, no como escasez, sino como control, orgullo o autosuficiencia. Por eso una mente verdaderamente alineada no se define por cuánto tiene, sino por cómo se posiciona internamente ante lo que recibe. Recibe con gratitud, no con ansiedad. Administra con visión, no con miedo. Comparte con libertad, no con obligación. Esa postura interior es clave. Y se forma conscientemente. Una persona con mentalidad alineada aprende a observar sus reacciones cuando algo empieza a ir bien. Se pregunta, ¿estoy en paz o en alerta? ¿Estoy agradecido o temeroso? ¿Estoy confiando o controlando? Esas preguntas son sanadoras. Porque revelan si la escasez fue realmente quebrada o solo fue reemplazada por otra forma de apego. Aquí ocurre algo importante: la abundancia verdadera no acelera el ego, profundiza la humildad. No porque te haga menos, sino porque te hace consciente de que lo que tienes no es solo para ti. Y eso conecta directamente con el propósito. Dios no prospera personas para que se sientan superiores, sino para que se vuelvan responsables. Responsables de administrar bien. Responsables de bendecir. Responsables de no olvidar de dónde viene todo.
Por eso la mente alineada no presume. Da testimonio. No se compara. Acompaña. No acumula por miedo. Distribuye con sabiduría. Y aquí es donde la escasez pierde completamente su influencia. Porque la escasez vive del miedo a perder. La abundancia con propósito vive del gozo de compartir. Eso no significa dar sin orden ni descuidarse. Significa entender que la provisión no se agota cuando fluye, se estanca cuando se encierra. Esa es una verdad bíblica profunda. Y requiere una mente renovada para vivirla sin caer en extremos. Cuando una persona se alinea, empieza a experimentar una libertad nueva, la libertad de no necesitar demostrar nada. No necesita mostrar cuánto tiene. No necesita esconder lo que tiene. No necesita justificarse. Su identidad no está en el nivel de abundancia, sino en su relación con Dios. Y eso es estabilidad. Esa estabilidad permite atravesar cambios sin perder el centro. Si hay crecimiento, lo administra. Si hay ajuste, lo enfrenta. Si hay pausa, la acepta. No entra en pánico. No se desespera. No se endurece. Porque su confianza no está en el flujo, sino en la fuente. Y esa diferencia es esencial. Muchas personas quieren prosperar, pero siguen confiando más en el flujo que en la fuente. Y cuando el flujo cambia, se derrumban. La mente alineada sabe que los flujos cambian, pero la fuente permanece. Por eso no vive angustiada por el futuro. Planifica, sí. Se prepara, sí. Pero no se obsesiona. La obsesión es señal de escasez interna. La preparación es señal de sabiduría. Y aquí se revela una de las mayores libertades de romper pactos mentales de escasez, la capacidad de pensar a largo plazo sin ansiedad. La mente de escasez solo ve el hoy, porque teme el mañana. La mente alineada ve el hoy como parte de un proceso mayor. Eso cambia todo. Cambian las decisiones. Cambian las prioridades. Cambian las conversaciones. Empiezas a elegir lo que construye, no solo lo que alivia. Empiezas a invertir tiempo, energía y recursos en lo que permanece. Y ese enfoque produce frutos duraderos. No solo en lo material, sino en lo espiritual, emocional y relacional. Porque la abundancia verdadera es integral. Y Dios no busca darte cosas aisladas. Busca formar una vida completa, coherente y estable. Por eso las pruebas no cesan cuando prosperas. Cambian de forma. Ya no prueban si confías en medio de la falta. Prueban si recuerdas a Dios en medio de la plenitud. Y esa prueba es silenciosa, pero poderosa. La mente alineada la reconoce. La honra. Y se mantiene centrada. No se desvía. Porque sabe que la verdadera prosperidad no es cuánto puede acumular, sino cuánto puede sostener sin perder su alma. Y cuando llegas a ese punto, la escasez deja de tener voz. Porque ya no gobierna ni tu temor ni tu deseo. Y eso te permite vivir una abundancia que no te consume, sino que te expande con propósito y paz. A medida que la mente se libera de los pactos de escasez y aprende a sostener la abundancia con equilibrio, surge una comprensión aún más profunda: la verdadera prosperidad está diseñada para fluir a través de ti, no para quedarse atrapada en ti. Este entendimiento no llega de forma automática. Se forma cuando la persona deja de verse como el destino final de la provisión y empieza a verse como un canal consciente. Mientras la escasez gobierna, todo se retiene. Cuando la mente se alinea, todo se administra con visión. Y aquí ocurre un giro clave: la pregunta deja de ser cuánto puedo obtener y se convierte en qué puedo construir con lo que recibo. Ese cambio transforma la relación con el dinero, con el trabajo y con el propósito. Porque la mente alineada entiende que la prosperidad sin dirección se vuelve peso. Pero la prosperidad con propósito se convierte en expansión. Muchas personas nunca han reflexionado seriamente sobre para qué quieren prosperar. Solo saben que no quieren volver a carecer. Y esa motivación, aunque comprensible,
no es suficiente para sostener una vida abundante. El miedo a la escasez no puede ser el motor de la prosperidad. Cuando lo es, la persona avanza, pero nunca descansa. Gana, pero no disfruta. Crece, pero no se sacia. Porque sigue huyendo internamente de algo. La mente alineada, en cambio, prospera desde una motivación distinta: contribuir, edificar, servir, dejar huella. No desde la necesidad de validarse, sino desde el deseo de ser útil. Eso es profundamente bíblico. Dios nunca prosperó a alguien solo para su comodidad. Siempre lo hizo con una intención mayor. Abraham fue bendecido para bendecir. José fue prosperado para preservar vida. Salomón recibió riqueza para gobernar con sabiduría. La prosperidad sin propósito no aparece en la Escritura como una meta, sino como un riesgo. Por eso Dios forma primero la mentalidad antes de permitir el incremento. Cuando la mente se alinea, empieza a preguntarse no solo si algo es rentable, sino si es responsable. No solo si produce ganancias, sino si produce vida. Ese filtro cambia radicalmente las decisiones. Empiezas a evaluar oportunidades no solo por lo que prometen, sino por lo que exigen internamente. ¿Esto me acerca a Dios o me distrae? ¿Esto fortalece mi carácter o lo compromete? ¿Esto construye a otros o solo me engrandece a mí? Esas preguntas no vienen del miedo, vienen de la madurez. Y aquí hay una verdad importante: la prosperidad con propósito no siempre es la opción más rápida, pero casi siempre es la más estable. Porque lo que nace desde el propósito tiene raíces más profundas. La mente de escasez quiere resultados inmediatos. La mente alineada valora procesos sostenibles. Por eso una persona con mentalidad renovada no se desespera por crecer rápido. Prefiere crecer bien. Sabe que lo que se construye apresuradamente suele desmoronarse con la misma rapidez. Y esa paciencia no es pasividad. Es discernimiento. Discernir cuándo avanzar. Discernir cuándo esperar. Discernir cuándo decir no, incluso a oportunidades aparentemente buenas. Ese discernimiento protege la paz interna. Porque no todo lo que genera dinero genera bienestar. No todo lo que crece edifica. Y cuando una persona entiende eso, deja de competir con otros. Ya no vive comparándose, sino enfocándose. El enfoque es una señal clara de libertad mental. La mente de escasez se dispersa, porque teme perder cualquier oportunidad. La mente alineada se concentra, porque confía en que Dios dirige sus pasos. Y esa concentración produce frutos consistentes. Aquí también ocurre algo poderoso: la prosperidad con propósito redefine el éxito. El éxito deja de ser solo acumulación y se convierte en impacto. Impacto en la familia. Impacto en la comunidad. Impacto en la vida de otros. Y ese impacto no siempre se mide en números, sino en transformación. Transformación de mentalidades. Transformación de contextos. Transformación de historias. Por eso una persona alineada no se frustra cuando su camino no se parece al de otros. Sabe que su asignación es única. Dios no distribuye llamados en serie. Los diseña de forma personal. Y cuando aceptas eso, dejas de forzarte a encajar en moldes que no te corresponden. Empiezas a honrar tu proceso. Eso libera una presión enorme. Ya no corres detrás de una versión idealizada de éxito. Caminas hacia una vida coherente con tus valores y tu fe. Y esa coherencia es una de las mayores bendiciones. Porque te permite prosperar sin fragmentarte. No tienes que ser una persona en la iglesia y otra en los negocios. No tienes que separar tu fe de tus decisiones financieras. No tienes que justificar prácticas que contradicen tu conciencia. La mente alineada busca unidad interna. Y esa unidad atrae favor. No porque seas perfecto, sino porque eres íntegro. La integridad no elimina los errores, pero sí elimina la doble vida. Y Dios honra la integridad con dirección, paz y provisión sostenida.
Por eso la prosperidad con propósito no es una carga, es una responsabilidad gozosa. No te pesa lo que sabes para qué existe. No te agobia lo que entiendes cómo usar. Y aquí se revela algo profundo: cuando la prosperidad fluye con propósito, la ansiedad disminuye. Ya no tienes que proteger todo. Ya no tienes que acumular por miedo. Ya no tienes que demostrar nada. Sabes que lo que recibes tiene un sentido más grande que tú. Y ese sentido te sostiene incluso en los momentos donde el crecimiento se desacelera o se reconfigura. Porque tu identidad no está en el ritmo, sino en la misión. Y eso te permite avanzar con firmeza, sin perder el corazón. Al final, la prosperidad que Dios forma no es solo la que se ve, es la que permanece. La que no te aleja de Él. La que no te vacía por dentro. La que no te roba la paz. Es una prosperidad que edifica, que bendice y que deja legado. Y para vivirla, no basta con romper pactos de escasez. Hay que abrazar una mentalidad de mayordomía consciente. Una mentalidad que entiende que todo lo que pasa por tus manos tiene una razón. Y cuando esa verdad se establece, la vida deja de sentirse como una lucha por tener y se convierte en una oportunidad constante de dar, construir y honrar a Dios con lo que recibes. Cuando la mente ya no está gobernada por pactos de escasez y ha aprendido a prosperar con propósito, emerge una verdad que redefine toda la experiencia espiritual: la prueba más profunda no es cuánto tienes, sino quién eres cuando tienes. Porque la prosperidad revela capas internas que la escasez nunca tocó. En la escasez, el carácter se forma bajo presión. En la abundancia, el carácter se expone con claridad. Y esa exposición no es para humillarte, sino para alinearte. Dios no aumenta para perderte. Aumenta para afirmarte en identidad. Pero eso solo ocurre cuando la persona entiende que la prosperidad no es una señal de superioridad, sino una oportunidad de servicio ampliado. Aquí se rompe otro pacto silencioso: la idea de que prosperar es alejarse de Dios. Muchos crecieron escuchando que el dinero corrompe, que la riqueza enfría la fe, que la abundancia es peligrosa. Y aunque haya advertencias bíblicas reales, el problema no es la prosperidad, es la idolatría. La idolatría no depende de cuánto tienes, sino de cuánto gobierna eso tu corazón. Una persona puede idolatrar la pobreza tanto como otra idolatra la riqueza. Cuando la carencia se vuelve identidad, también se vuelve ídolo. Por eso Dios no glorifica la escasez. La usa como proceso, pero no como destino. Y cuando la mente entiende eso, se libera de la culpa por desear crecer. Desear prosperar con propósito no es ambición carnal, es alineación con un diseño. Dios creó al ser humano con capacidad de administrar, multiplicar y gobernar responsablemente. La prosperidad es una herramienta para ejercer esa capacidad, no un fin en sí misma. Cuando se pierde ese enfoque, la persona se desorienta. Empieza a medir su valor por resultados. Empieza a compararse. Empieza a temer perder su posición. Pero cuando el enfoque se mantiene, la prosperidad se vuelve un espacio de revelación. Revela si sigues dependiendo de Dios o si ahora dependes de tus recursos. Revela si tu confianza sigue anclada en la relación o si se desplazó al resultado. Revela si tu corazón sigue sensible o se volvió rígido. Estas revelaciones no son castigos, son oportunidades de ajuste. Y una mente alineada las recibe sin resistencia. No se defiende. No se justifica. No se endurece. Escucha, evalúa y corrige. Esa disposición es una de las mayores señales de madurez espiritual. Porque la verdadera madurez no se demuestra en los momentos difíciles, sino en los momentos cómodos. Cuando todo va bien, es más fácil relajarse espiritualmente. Bajar la guardia. Posponer disciplinas. Por eso Dios no se aleja cuando prosperas. Se acerca de una forma distinta. Te habla más al corazón que a las circunstancias. Te confronta suavemente, pero con precisión. Y esa confrontación es una bendición.
Porque te protege de convertir la bendición en sustituto de la relación. Aquí ocurre algo profundo: cuando la mente se mantiene alineada en la prosperidad, la gratitud se vuelve constante. No agradeces solo cuando necesitas, agradeces porque reconoces. Reconoces la fuente. Reconoces el proceso. Reconoces la gracia. Esa gratitud constante mantiene el corazón blando. Y un corazón blando puede recibir más sin corromperse. Por eso las personas con mentalidad alineada no se endurecen al crecer. Se vuelven más conscientes, más humildes, más generosas. No porque se obliguen, sino porque su perspectiva cambia. Empiezan a ver el impacto real de su prosperidad en la vida de otros. Ven puertas que se abren. Necesidades que se cubren. Procesos que se facilitan. Y eso produce un gozo distinto al placer momentáneo. Un gozo profundo, estable, que no depende del consumo, sino del sentido. Ese gozo es una señal clara de que la prosperidad está cumpliendo su propósito. Aquí también se redefine la idea de sacrificio. Ya no sacrificas desde la escasez, sino desde la abundancia consciente. Das sin miedo. Inviertes sin ansiedad. Compartes sin resentimiento. Porque sabes que lo que fluye no se pierde, se multiplica. No de forma mágica, sino conforme a principios. Principios de siembra, administración y propósito. Y cuando esos principios se honran, la prosperidad se vuelve sostenible. No sube y baja violentamente. No genera caos interno. No rompe relaciones. Al contrario, estabiliza, ordena y fortalece. Eso no significa ausencia de desafíos. Significa presencia de dirección. La mente alineada sigue enfrentando decisiones difíciles, pero las enfrenta desde un lugar distinto. No desde el miedo a perder, sino desde el deseo de honrar a Dios. Y ese deseo filtra muchas opciones. Te aleja de atajos que comprometen tu paz. Te guarda de asociaciones que desalinean tu espíritu. Te protege de ritmos que desgastan tu alma. Esa protección no siempre se siente como bendición en el momento, pero con el tiempo se revela como gracia. Porque muchas de las cosas que hoy agradeces son oportunidades que nunca se concretaron. Y eso solo se entiende cuando miras atrás con perspectiva. Por eso una mente renovada aprende a confiar incluso cuando Dios dice no. Sabe que Él no también es dirección. Sabe que Él no también cuida. Sabe que Él no también preserva. Y esa confianza profunda es evidencia de que los pactos de escasez ya no gobiernan. Porque la escasez teme el no. La abundancia con propósito lo discierne. Y en ese discernimiento, la vida se vuelve más clara, más liviana, más coherente. Ya no corres detrás de todo. No cargas con todo. No te defines por todo. Te defines por tu relación con Dios y por el propósito que Él te confió. Y desde ahí, la prosperidad deja de ser una prueba peligrosa y se convierte en un terreno fértil para crecer, bendecir y permanecer fiel. Eso es libertad verdadera. No la libertad de tener sin límites, sino la libertad de tener sin perder el corazón. Y cuando llegas a ese punto, la abundancia ya no te distrae. Te enfoca. Y eso confirma que la mente ha sido verdaderamente alineada. Cuando la mente alcanza ese nivel de alineación, ocurre una transformación silenciosa pero decisiva, la prosperidad deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia. Ya no vives persiguiéndola. Vives caminando en obediencia, y la provisión acompaña. Esta es una de las señales más claras de madurez espiritual, cuando ya no haces de la abundancia el centro de tus oraciones, sino el resultado natural de una vida ordenada delante de Dios. La escasez hace que ores con urgencia. La alineación hace que ores con claridad. Y esa claridad cambia el tipo de peticiones que elevas. Ya no le pides a Dios solo que te saque de apuros, le pides dirección para administrar bien lo que llega. Le pides sabiduría para no perder el rumbo. Le pides discernimiento para no desviarte. Le pides un corazón limpio para no idolatrar.
Ese tipo de oración es poderosa, porque revela que la dependencia ya no está en el resultado, sino en la relación. Y cuando la relación se fortalece, la provisión encuentra un cauce estable. Aquí se rompe otro mito espiritual, que Dios bendice solo cuando todo está alineado externamente. La verdad es que Dios bendice cuando el corazón se alinea, incluso si las circunstancias todavía se están ordenando. Por eso muchas veces la provisión llega antes de que todo esté resuelto. No para confundirte, sino para entrenarte. Entrenarte a administrar en proceso. Entrenarte a confiar sin ver el panorama completo. Entrenarte a obedecer sin garantías humanas. Ese entrenamiento forma carácter. Y el carácter sostiene la prosperidad más que cualquier estrategia. Las estrategias pueden cambiar. Los mercados pueden fluctuar. Las oportunidades pueden cerrarse. Pero una mente alineada se adapta sin perder el centro. Porque su fundamento no está en sistemas, sino en principios. Y los principios no dependen de contextos. Por eso la persona con mentalidad renovada no se paraliza cuando algo cambia. Se ajusta. No entra en pánico. No se victimiza. No se retrae. Evalúa, ora, decide y sigue. Ese movimiento constante, pero consciente, es una señal clara de libertad interior. La escasez paraliza. La alineación moviliza. Y ese movimiento no siempre es visible desde afuera. A veces es interno. Cambios de enfoque. Cambios de actitud. Cambios de expectativas. Esos cambios internos preceden a los cambios externos. Por eso no hay que subestimar lo que Dios está haciendo en lo invisible. La mente alineada entiende que no todo crecimiento es inmediato, pero todo crecimiento es significativo. Aquí aparece otra verdad profunda: Dios no te prospera para aislarte, sino para conectarte mejor. La prosperidad bien gestionada fortalece relaciones. Te permite apoyar. Te permite sostener. Te permite sumar. Pero cuando no hay alineación, la prosperidad separa. Genera distancia. Crea desconfianza. Produce soledad. Por eso Dios cuida tanto el proceso interno. Porque no quiere que ganes cosas y pierdas vínculos. Una mente alineada valora a las personas más que los resultados. No sacrifica relaciones en el altar del éxito. No descuida a la familia por la expansión. No justifica ausencias por productividad. Entiende que el propósito de Dios incluye equilibrio. Ese equilibrio no significa ausencia de esfuerzo, sino presencia de prioridades claras. Sabes cuándo avanzar y cuándo detenerte. Sabes cuándo invertir y cuándo descansar. Sabes cuándo decir sí y cuándo proteger tu espacio. Ese discernimiento es fruto de una mente entrenada. No de una mente apurada. Y aquí se manifiesta algo hermoso: la paz se vuelve un indicador interno. Cuando estás alineado, la paz acompaña tus decisiones, incluso las difíciles. No porque sean fáciles, sino porque sabes que estás caminando correctamente. La paz no siempre elimina el desafío, pero elimina la confusión. Y la claridad es una bendición enorme. Con claridad, no te comparas. Con claridad, no te desesperas. Con claridad, no te divides internamente. Empiezas a vivir una fe integrada. Tu espiritualidad no está separada de tu trabajo. Tu fe no está desconectada de tus finanzas. Tu relación con Dios no se limita a momentos devocionales. Todo se integra. Y esa integración es el terreno donde la prosperidad florece de forma saludable. No como una obsesión, sino como una expresión natural de una vida ordenada. Por eso las personas con mentalidad alineada no hablan constantemente de dinero. Hablan de propósito, de visión, de impacto. El dinero es una herramienta, no un tema central. Y cuando una herramienta ocupa su lugar correcto, funciona mejor. Aquí se completa el ciclo. La escasez ya no gobierna. La abundancia no domina. El propósito dirige.
Y cuando el propósito dirige, la vida adquiere coherencia. No perfecta, pero coherente. No sin pruebas, pero con dirección. No sin ajustes, pero con esperanza estable. Esa esperanza no depende de cuánto tienes hoy, sino de quien guía tu camino. Y esa es la mayor riqueza que una persona puede poseer. Porque cuando la mente está alineada, incluso los momentos de transición se viven con confianza. Sabes que Dios no te abandona cuando cambia la temporada. Sabes que no retrocedes cuando ajustas. Sabes que no fracasas cuando aprendes. Cada etapa tiene sentido. Y ese sentido sostiene el corazón. Por eso la prosperidad que nace de una mente alineada no se agota. Puede transformarse. Puede expandirse. Puede redefinirse. Pero no se pierde. Porque no depende de una circunstancia, sino de una relación viva con Dios. Y cuando esa relación es el centro, la vida, en todas sus áreas, empieza a reflejar un orden que trasciende lo material. Ese orden es la verdadera abundancia. La que permanece incluso cuando todo alrededor cambia. 13. Cuando todo lo anterior se integra, se revela la verdad final de este proceso. Dios no está formando personas ricas o pobres, está formando personas libres. Libres de pactos mentales heredados. Libres de temores invisibles. Libres de la necesidad de demostrar, retener o competir. La libertad espiritual siempre precede a la prosperidad sostenida. Por eso este camino no termina cuando mejoras tus finanzas, sino cuando tu mente deja de reaccionar desde la escasez y empieza a responder desde la confianza. Ese es el verdadero cierre del ciclo. Porque una mente libre no vuelve atrás. Puede atravesar pruebas, transiciones y ajustes, pero ya no interpreta la vida desde el miedo. Interpreta desde la fe madura. Y esa fe no es ingenua ni pasiva. Es consciente, responsable y profundamente bíblica. Entiende que Dios no prueba tu fe quitándote cosas, sino observando cómo piensas cuando las cosas cambian. Las pruebas revelan el pensamiento interno. Revelan si confías solo cuando todo fluye o si confías incluso cuando hay silencio. Revelan si tu identidad está en lo que tienes o en quién eres. Revelan si tu esperanza depende del resultado o de la relación. Y esas revelaciones no buscan condenarte, buscan sanarte. Dios no expone para avergonzar, expone para liberar. Por eso muchas de las crisis que parecen financieras en realidad son mentales. No te falta capacidad. No te falta talento. No te falta oportunidad. Te faltaba alineación. Y ahora que la alineación comienza a establecerse, tu manera de caminar cambia. Ya no corres desde la urgencia. No te mueves desde la ansiedad. No decides desde el miedo. Decides desde la paz. Y la paz no es ausencia de problemas, es presencia de dirección. Cuando hay dirección, incluso los pasos pequeños tienen peso eterno. Empiezas a entender que prosperar no significa tenerlo todo hoy, sino avanzar fielmente cada día. Ese avance constante es más poderoso que cualquier salto impulsivo. Porque te construye por dentro mientras avanzas por fuera. Y esa construcción interna es la garantía de que lo que llegue no te destruirá. Aquí ocurre el cierre más importante, la prosperidad deja de ser una obsesión y se convierte en una responsabilidad gozosa. No temes recibir más, porque ya no te gobierna. No temes perder, porque ya no te define. No temes esperar, porque ya no dudas del proceso. Tu mente ha sido reentrenada. Y una mente reentrenada no vuelve a los pactos antiguos. No vuelve a la mentalidad de supervivencia. No vuelve a la culpa por desear crecer. No vuelve al autosabotaje disfrazado de humildad. Ahora sabes discernir. Sabes cuando una voz viene del miedo y cuando viene de Dios. Sabes cuando una decisión nace de la herida y cuando nace de la visión. Sabes cuándo avanzar y cuándo ajustar. Ese discernimiento es fruto de todo el camino recorrido. Nada fue desperdiciado. Ni las carencias. Ni las frustraciones. Ni los retrasos.
Todo formó carácter, perspectiva y profundidad. Y ahora, con esa profundidad, puedes prosperar sin perderte. Eso es lo que Dios siempre quiso. No que tengas más cosas, sino que seas más íntegro. No que acumules, sino que administres con sabiduría. No que dependas del resultado, sino de Él. Porque cuando dependes de Dios, incluso la abundancia se mantiene en su lugar correcto. No ocupa el trono. No desplaza la fe. No endurece el corazón. Se convierte en herramienta. Herramienta para bendecir. Herramienta para edificar. Herramienta para dejar legado. Y ese legado no siempre se mide en bienes, sino en vidas impactadas. Personas que fueron ayudadas. Procesos que fueron facilitados. Esperanzas que fueron restauradas. Eso trasciende generaciones. Por eso romper pactos mentales de escasez no es solo un beneficio personal, es una responsabilidad espiritual. Porque lo que sanas en tu mente corta cadenas que otros no sabían cómo romper. Tus hijos no heredarán miedo. Tu entorno no heredará limitación. Tu historia no heredará carencia como identidad. Heredará fe con visión. Y esa herencia es más valiosa que cualquier cuenta bancaria. Finalmente, este camino te lleva a un lugar de descanso profundo. No descanso pasivo, sino descanso consciente. El descanso de saber que no tienes que forzar lo que Dios ya está ordenando. El descanso de confiar en que cada etapa tiene su propósito. El descanso de caminar alineado, aun cuando no todo esté claro. Ese descanso es señal de victoria interna. Y cuando hay victoria interna, la vida externa comienza a ordenarse. Tal vez no de la forma exacta que imaginabas, pero sí de la forma que te sostiene. Porque Dios no cumple caprichos, cumple propósitos. Y ahora que tu mente se ha alineado, estás en posición de caminar esos propósitos con claridad, firmeza y paz. Ese es el verdadero final de este proceso. No una promesa vacía de riqueza rápida, sino una transformación profunda que te prepara para prosperar sin romperte. Sin perder el corazón. Sin perder la fe. Sin perder el rumbo. Y cuando caminas así, ya no necesitas demostrar nada. Tu vida habla por sí sola. Porque una mente libre, alineada con Dios, siempre termina dando fruto. Fruto que permanece.